Agradezco y doy la bienvenida a nombre de COPUEX y del INAI a todos los participantes de esta segunda mesa. Iré presentando, dando los datos más importantes de su currícula, suplicándoles de la manera más atenta, si somos respetuosos del tiempo, solamente tenemos 10 minutos para realizar nuestra exposición, que es una síntesis obviamente de lo que habremos de presentar en el contenido del libro ya propiamente dicho. Entonces, si por favor, si somos tan amables en este sentido. En primer término, le daré el uso de la palabra a la maestra Yolida Bey Alvarado de la Cruz, soy doctorante en Derecho Judicial, impartido por el Poder Judicial del Estado de Tabasco, tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de Puebla, especialidad en Derecho Constitucional impartida por la Universidad de Salamanca, España, así como también en Justicia para Adolescentes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene el uso de la palabra, doctorante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecer la gentileza del doctor Luis Jorge Molina Piñero. Doctor, de verdad es un placer y mi agradecimiento por la invitación para participar en esta importante mesa redonda. Mi afecto y mi agradecimiento. Al igual, por supuesto, que la licenciada Patricia Nava Muñoz, quien ha sido una entusiasta, también participante en la organización de todas estas mesas. Y como se ha mencionado, estas iniciaron desde el 2018. Y ha sido muy interesante ver cuáles han sido las perspectivas y cómo ha ido cambiando el escenario desde el 1 de julio a la presente fecha. Esta mesa que estamos realizando es la 26ª ya, y créanme que los resultados han sido excelentes, pues ha motivado la reflexión sobre un tema que es causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 versus la democracia pluripartidista en México. No quiero dejar pasar, por supuesto, la oportunidad de agradecer la anfitrionía del doctor Francisco Javier Acuña Lamas, así por supuesto del maestro Oscar Mauricio Guerra Fort, con quien tengo el privilegio de compartir esta mesa, por abrirnos estos espacios en el INAI que como hemos podido constatar de la primera mesa, pues nos deja muchas reflexiones sobre los retos que enfrenta precisamente nuestra democracia en México. Y sin mayor preámbulo, por razón del tiempo, voy a hablarles sobre algunas reflexiones que hago sobre el planteamiento de esta temática, puesto que con la sola enunciación del tema surgen diversos cuestionamientos, y el primero que se ha discutido a lo largo de todas estas mesas ha sido si realmente podemos hablar de un viraje electoral. Ya quienes me han antecedido han dado sus posturas con las cuales coincido, porque desde mi punto de vista sí hubo un viraje electoral. Y lo sustento en dos razones que para mí me parecen importantes. Una, porque se produjo la tercera alternancia política y con características muy particulares. Ya se ha hablado aquí de que en la mayor parte del siglo XX, pues teníamos un partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, y fue hasta el año 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quesada, que se da la primera alternancia política en nuestro país. La segunda la tenemos en el 2012, cuando el Partido Revolucionario Institucional de nueva cuenta recobra, en este caso, la presidencia de la República. Y la tercera alternancia, pues se da el pasado 1 de julio, donde la coalición Juntos Haremos Historia y su candidato Andrés Manuel López Obrador, pues gana la presidencia de la República. Ya destacaban con un porcentaje equivalente al 53.19% del total de la votación. Entonces, para mí, ¿hubo un viraje electoral? Sí, dado que se da esta tercera alternancia política en nuestro país.
La segunda razón la sustento en que por primera vez en nuestro país un partido de izquierda gana la presidencia de la República y se convierte en una importante fuerza política en nuestro país. En efecto, Morena, en tan solo 4 años, consiguió, por ejemplo, la mayoría de los diputados, de senadores, 5 de 9 gubernaturas, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y, por supuesto, mayorías de diputaciones en diversas legislaturas de los estados. Esto es muy significativo, puesto que la geografía de nuestro país se ha reconfigurado, sobre todo ya se ha planteado aquí la forma como está gobernando el actual presidente de la República en su escenario o en la conformación específicamente del Congreso de la Unión. Entonces, el primer punto que abordo es si hubo un viraje electoral. Fueron estas dos razones que desde mi punto de vista se vislumbran por el que sí podemos hablar de un cambio en el gobierno y en las políticas que se están implementando. Ahora, hablar de las causas. Creo que ha sido interesante escuchar a las y los expositores de la anterior mesa, donde habían precisamente, y abren el abanico, cuáles fueron las causas que motivaron esta, el que, por ejemplo, el 53.19 votaran por un partido de reciente creación. La pregunta a veces que nos hacemos es, ¿qué pasó con ese escenario que se vislumbraba del proceso electoral 2018, donde se decía que iban a ser las elecciones más competitivas de la historia de nuestro país? Pues se elegirían 3.400 cargos de elección popular. Había comicios en 30 de las 32 entidades federativas, donde participaban partidos políticos, candidatos y candidatas independientes, donde legisladores y legisladores buscaban la reelección, alcaldes y alcaldesas de igual manera buscaban la reelección. Teníamos un escenario político electoral muy interesante. Los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, estábamos preparándonos para precisamente conocer, en el caso de nosotros, un número de impugnaciones considerables respecto a los resultados del 1 de julio. ¿Y qué pasó? Vemos que hubo una elección en el que la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar fue abrumadora. Y esto, al menos en la materia jurisdiccional, generó que fueran pocas las impugnaciones que se presentaran ante los tribunales electorales locales, regionales y, por supuesto, la Sala Superior. Pudiéramos hablar de múltiples causas: el descontento de la sociedad contra la inseguridad, el desempleo, la pobreza, la corrupción, el hastío de los gobiernos, la desconfianza y la falta de credibilidad hacia los partidos políticos. Otros señalan que se debió al liderazgo del candidato, que la presencia de Andrés Manuel López Obrador en las boletas generó un importante porcentaje de votación obtenido, por supuesto, después de 2 procesos electorales que lo fortaleció como un líder de izquierda. Sé que las causas pueden ser diversas. Lo cierto es que algo que positivamente podemos destacar de estas causas que generaron la tercera alternancia política es lo que señalaba la consejera María Guadalupe hace un ratito. Yo destaco también muchísimo la participación de los ciudadanos, el empoderamiento de la ciudadanía como factor de cambio. Cuando nos damos cuenta como ciudadanas y ciudadanos que nuestro voto puede cambiar el destino de nuestro país, que como ciudadanía podemos ser factor principal para las decisiones y la trascendencia que va a tener la democracia en nuestro país. Creo que eso es sumamente interesante y de verdad las reflexiones que nos compartió la consejera son trascendentes y creo que abonan muchísimo en esta mesa. Y los efectos. ¿Cuáles son los efectos y cómo impactó esto en la democracia pluripartidista?
Ya también se mencionaba cómo ha ido evolucionando precisamente el pluripartidismo en nuestro país, se transita del partido hegemónico a un modelo pluripartidista, todo lo que nos ha costado la construcción en nuestro país. Y hay quienes señalan que los resultados del pasado 1 de julio marcaron el regreso del presidencialismo y que esto implica riesgos al pluripartidismo en México porque se considera que se encuentra debilitado. En mi opinión, no puede concebirse una democracia sin que exista pluralismo político. Sin embargo, es innegable que los partidos políticos hoy en día enfrentan grandes retos. Ostrogowski argumentó en su obra La democracia en los partidos políticos que un paso necesario y casi obligado para restablecer el orden democrático más allá de las fachadas no es la extinción o prohibición de los partidos, sino su relativización. Esto es algo muy importante que nos señala el autor, que inclusive fue un libro escrito en 1912, pero que sus ideas hoy más que nunca son totalmente aplicables. Pues también señala Octavio Rodríguez Araujo en un libro colectivo titulado Los partidos políticos en México, crisis, adaptación y transformación, que la política se ha convertido en una actividad denigrante y poco atractiva para la mayoría de la población. Además, refiere que la crisis de la política comenzó en buena medida con la crisis de los partidos. Fueron estos los que iniciaron su propia crisis al asumir como posición fundamental lo que denomina, y cito, el pragmatismo utilitario electoral, que consiste en ganar votos y con ellos obtener cargos y posiciones al margen de los principios, programas y proyectos. Sobre esta base y estas reflexiones que nos hacen estos dos grandes autores, pues es evidente que los partidos políticos deben recobrar la confianza de la ciudadanía, la democratización de sus normas internas, transparencia. Ya nos comentaba el presidente del INAI precisamente la labor tan importante que desempeñaron como órgano autónomo y que siguen desempeñando precisamente para lograr este fin constitucional y obligación constitucional que tienen los partidos políticos con la transparencia. Otro tema también importantísimo que hoy en día está en la agenda política, en la agenda pública, que es el financiamiento de los partidos políticos. Sabemos que está la propuesta para efectos de la reducción del financiamiento público hasta inclusive de un 50%. Déjenme compartirles que el Estado de Tabasco ya se reformó el artículo 9 de la Constitución Política del Estado en octubre del año pasado y se redujo en el 50%. Hablaba anteriormente la ley electoral y la Constitución de un 65% y actualmente está en el 32.5%. Ya esto inclusive ya fue aprobado por el Instituto Electoral Local y se está aplicando desde el presente año, el presente ejercicio. Entonces, creo que es uno de los temas que debe de ocupar a los partidos políticos, como también lo es su fiscalización y incentivar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad. Creo, para cerrar mi participación, que algo muy importante que se va a vislumbrar y que será un termómetro para ver el nuevo escenario político electoral de nuestro país serán estas próximas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 2 de junio. Recordemos que actualmente están llevándose a cabo los procesos electorales en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
tanto en Puebla como en Baja California. En este caso se están eligiendo las gubernaturas, en otros los ayuntamientos y los congresos de los estados. Así que considero que será un momento crucial en la historia de nuestro país para efectos de vislumbrar cuáles van a ser estos resultados. Si van a ser muy semejantes a lo que ocurrió el 1 de julio o van a haber variantes precisamente en la decisión de la ciudadanía que acuda a votar. Porque, reitero, creo que la decisión que se tome pues nos va a vislumbrar de cara a los próximos procesos electorales. Y a manera de conclusión, simplemente señalo: hemos avanzado en la construcción de un país democrático, de un país pluripartidista, pero es necesario repensar en una mayor participación de la ciudadanía y los partidos políticos en este acercamiento, en esta opción de credibilidad para con las y los ciudadanos. Yo les agradezco muchísimo su atención. Es un tema que, por supuesto, es imposible en 10 minutos quizás desarrollarlo, pero haciendo un análisis sintetizado de lo que, en mi opinión, causó este viraje electoral y cuáles son los efectos que está causando y que seguirá causando en el pluripartidismo en México, pues creo que pudieran ser solamente a manera de saque estos. Será interesante escuchar a las y los compañeros ponentes que seguramente nos traen grandes reflexiones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Bien, es el turno de Santiago López Acosta. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y obtiene un doctorado en Ciencias Jurídicas, obteniendo el grado Summa Cum Laude por la Universidad de Granada, España. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato desde 2014. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Agradezco al doctor Molina, a Pati Nava de Copuex, la generosa invitación para estar aquí esta mañana con ustedes. Por supuesto al INAI, al doctor Acuña Llamas, al maestro Guerra Ford, pues la hospitalidad que nos brindan esta mañana aquí en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la transparencia y la protección de los datos personales y por supuesto a mis colegas del panel, a la magistrada de Tabasco, a la consejera de Michoacán, al profesor de la UNAM y al compañero también que nos acompaña aquí en esta mesa. Yo voy a tratar de dar una orientación más politológica de cómo veo el proceso de transformación del sistema de partidos. Efectivamente hay un giro y hay un vuelco en el sistema de partidos después de las elecciones del año pasado. Por supuesto que en la ponencia lo desarrollaré sobre el origen de los partidos y luego también un poco el antecedente teórico que tenemos desde Duverger, Steinrocken, Mandivianco y otros teóricos de los partidos políticos, pero yo me centraré sobre todo en el que tuvo mayor impacto, que fue la clasificación del sistema de partidos de Giovanni Sartori, que es muy probable que ustedes la conozcan porque es muy ampliamente conocida, para tratar de buscar y ubicar cómo ha evolucionado el sistema de partidos en nuestro país. Como ya se ha dicho aquí por muchos de los que me antecedieron en el uso de la voz, pues, y la propia clasificación de Sartori pues, ubicaba el sistema de partidos en México durante la mayor parte del siglo XX como el prototípico sistema de partido hegemónico, donde un partido pues dominaba toda la escena político-electoral. Sabemos que era el PRI, muchos jóvenes no lo vivieron, pero algunos de los que estamos aquí nacimos y crecimos en el autoritarismo, ¿no? En un régimen autoritario con un
sistema de partido hegemónico. Y así lo ubicaba Sartori. Y lo ubicaba hasta 1976, pero posteriormente, digamos, lo actualizó hasta 1988. Las elecciones del 88 fueron el punto de quiebre y donde se va a ir transformando el sistema de partidos, y bajo la misma tipología vamos a encontrar que del 88 al 2000, dentro de esa misma clasificación, tenemos un sistema de partido predominante. El PRI ya no era hegemónico, pero es predominante, ¿verdad? Sigue dominando la escena, pero ahora lo hace ya con una fuerte competencia de un sistema de partidos, particularmente del PRI y del PAN. En la primera alternancia, en el 2000, en la presidencia de la República, previamente ya hemos tenido muchas alternancias en gobiernos locales y municipales, y también en la Cámara de Diputados y en el Senado. Desde el 88 ya el PRI ya no podía reformar la Constitución por sí solo, pierde la mayoría de la Cámara de Diputados en el 97 y se genera todo el escenario para la alternancia en la presidencia de la República en el 2000. Y si ustedes recuerdan, algunos seguro que sí lo recordamos, pues toda la expectativa que se generó con esa primera alternancia en la presidencia en el gobierno de Vicente Fox, muchas expectativas que no pudieron ser satisfechas, y eso hay que tenerlo presente, porque todas esas muchas de esas expectativas se están reeditando nuevamente con la elección del año pasado. Del 88 al 2000 tuvimos ese sistema de partidos en la clasificación Sartori predominante y con una fuerte competencia. Con la alternancia en la presidencia de la República y una mayor pluralidad en la distribución del poder político en el país, lo que tenemos del 2000 al 2018 es un pluralismo moderado. Insisto, estoy bajo la clasificación de Sartori. Un pluralismo moderado donde ningún partido tiene una mayoría amplia y hay una fuerte competencia entre principalmente estos tres grandes partidos y con otros partidos que también están participando de manera importante en la escena político-electoral, PRI, PAN y PRD. 2000-2018, pluralismo moderado, donde tenemos más de tres partidos, pero tres principales partidos que van a disputarse las principales posiciones de poder. Durante este claro, la transición a la democracia y ir generando las instituciones políticas para la democracia, originalmente fueron a partir de las reformas electorales. Había que hacer democrática la forma de acceder al poder, y por eso es que tuvimos infinidad de reformas electorales que fueron, digamos, consolidando el régimen electoral democrático mexicano. Pero luego se fue avanzando en otros tipos de reformas que fueron ahondando la democratización de este país, y eso se fue reflejando pues en componentes centrales de cualquier democracia, una división de poderes real, auténtica, eficiente. Lo tuvimos en los ámbitos municipales, estatales y a nivel federal, a nivel nacional. Se fueron construyendo organismos constitucionales autónomos como muy importantes, y que fueron sentando las bases y el cimiento de una institucionalidad democrática que nos estaba dando estabilidad y consistencia. ¿Qué es lo que ocurre en 1918? Bueno, pues tenemos un viraje, efectivamente, un viraje electoral muy importante, muy marcado, y que impacta directamente el sistema de partidos, donde el escenario parecía que ya no íbamos a tener un escenario donde un partido tuviera amplias mayorías. Tan es así que se reformó la Constitución para permitir la posibilidad de gobiernos de coalición. Eso se reformó en 2014, previendo escenarios de que ya ningún partido político lograra la mayoría en todas las posiciones de poder. Y eso que le tuvieran los instrumentos constitucionales para poder generar gobiernos de coalición. Pues eso se puso en la Constitución, pero resulta que en 2018 tenemos un escenario totalmente distinto,
las encuestas ya iban marcando la tendencia de que en su tercera campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador pues tenía amplias posibilidades de ganar, lo que nunca, yo creo que no esperábamos, ni ellos mismos lo esperaban, la magnitud del triunfo electoral, de la elección presidencial. Sin embargo, esto no se reflejó en la misma medida y en el mismo porcentaje en las otras elecciones, particularmente las elecciones de diputados y de senadores. De tal manera que un partido emergente, un partido que apenas está en proceso de construcción y consolidación, en eso está Morena, Ese es uno de los grandes retos que tiene el sistema de partidos en este momento. Un partido ampliamente mayoritario, pero que todavía no tiene la consistencia como partido político. Está en esa tesitura y lo vemos en sus disputas internas y en sus procesos que todavía ni siquiera tienen institucionalizados cómo resolverlos, y el gran líder a partir del cual se crea este primero movimiento social y luego partido político, pues ahora pues más bien está ocupado en gobernar en la presidencia de la República que estar dirimiendo las situaciones al interior del partido. Eso es una de las situaciones que habría que visualizar en el corto plazo. Los resultados de la elección también nos marcan una situación en relación a la conformación del poder político en las cámaras particularmente. Los triunfos que obtiene Morena y sus aliados a partir de la elección del 18 no le dan para tener mayoría en el Congreso, ni en diputados ni en senadores. Pero ¿qué pasó? Se fue, particularmente en la Cámara de Diputados, se fue haciendo de aliados donde le ha permitido incluso hacer reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. En el Senado no lo han podido hacer, y por eso es que el Senado se ha convertido, digamos, en el gran dique para evitar el desbordamiento de una amplia mayoría que le permita hacer reformas constitucionales sin mayor problema. Eso ha sido muy importante, porque en un sistema democrático como el que hemos construido a lo largo de varias décadas, esos equilibrios y esos contrapesos son necesarios. Y un partido ampliamente mayoritario y un ejecutivo que siente que tiene todo el respaldo popular y lo manifiesta todos los días, pues trata de avasallar. Ningún gobernante ni ningún partido mayoritario se autocontiene. Es muy importante eso tenerlo presente. Por eso la responsabilidad que tienen los partidos de oposición, y particularmente en el Senado de la República, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, que son los que han logrado contener y han mantenido esa unidad opositora para evitar que los avasallen. No así, fíjense, no así, eso no ha ocurrido en la Cámara de Diputados, es algo de los mismos partidos, fracturaron el PRD, algunos diputados del PRI han votado algunas iniciativas en contra de su grupo parlamentario, en fin, eso es muy importante poder tenerlo presente en un escenario como el que nos encontramos en este momento. La democracia que se ha construido en este país en las últimas décadas nos ha costado mucho como país. No lo podemos dejar de observar, pero tampoco no lo podemos dejar de ir. Y por eso es que la exigencia para los partidos de oposición en este momento es mayor. Y tienen que ser ese equilibrio y ese contrapeso necesario en una democracia. Pero por otro lado, la participación ciudadana y la organización social y las organizaciones de la sociedad civil, por más que las quieran vilipendiar y demás, son necesarísimas, son necesarias, no hay otras alternativas. Esto no va a venir de ningún lado, sino que tiene que buscarse ese fortalecimiento de la oposición y con las organizaciones de la sociedad civil. ¿Hacia dónde se puede dirigir el sistema de partidos? Yo aquí hago algunos
algunos escenarios donde, pero además tenemos que revisar la doctrina de las transiciones políticas, tenemos que releer a O'Donnell, a Schmitter, a Whitehead, a Morlino. Esa literatura de las transiciones de la década de los 70 se hizo clásica porque tuvimos muchas transiciones en el mundo, desde regímenes autoritarios a principalmente gobiernos democráticos. Esa era la lógica. Pero las regresiones no están descartadas, y no están descartadas aun cuando ya pensábamos que estábamos en un sistema democrático pues más o menos consolidado. Realmente todavía es una democracia muy incipiente la nuestra, pero no quiere decir que ya la democracia llegó y se quedó. O sea, la regresión autoritaria sigue presente, sigue presente. A lo mejor ya para los escenarios que tuvimos en las décadas de los 70 del siglo pasado, yo creo que ya no estarían muy factibles, pero bueno, no las podemos descartar. ¿Cuáles son los escenarios en relación al sistema de partidos dentro del mismo esquema de la clasificación de Sartori? El viejo régimen de partido hegemónico, o sea, que Morena se convierta en partido hegemónico. Lo veo complicado, pero no lo podemos descartar, Vean las encuestas de las elecciones que vamos a tener este año, que ya mencionó la magistrada. Vean las encuestas, o sea, en casi todas se visualiza que las va a ganar con un amplio margen Morena, este nuevo partido, incluyendo Baja California, que tiene 20 años gobernando el PAN. Ya casi termino. Otro escenario, un sistema de partido predominante, que Morena se convierta en partido predominante y que se fortalezcan las oposiciones. Eso puede ser también quizá más factible. Pero otro escenario es el pluralismo moderado, el que teníamos del 2000 al 2018. Puede ser, o sea, eso lo tendremos que visualizar, sobre todo en las elecciones del 21 y del 24. Pero tampoco podemos descartar el pluralismo polarizado. Hay nuevas organizaciones que van a ser partidos políticos. Tenemos decenas de organizaciones que en este momento están constituyéndose para crearse como partidos políticos el próximo año. Pues sabremos de esas gran cantidad de organizaciones que pretenden ser partido político, cuáles de ellas logra el registro y luego cómo le va pues en las elecciones del 21 y del 24. Todavía hay que ver, hay que visualizar, hay que analizar los escenarios y las circunstancias que se van a ir dando, no solo de los resultados de las elecciones, sino también del proceso político que está en marcha en el Congreso de la Unión, en el Constituyente Permanente, la actuación de la CONAGO, que ha estado muy poco activa ahora, cuando fue muy activa a partir del 2000, las organizaciones de los municipios, o sea, eso se tiene que reactivar. Entonces, ahí yo lo pongo sobre la mesa, algunos de los escenarios que habría que estar visualizando. Muchas gracias. Bien, le cedo el uso de la palabra al Óscar Mauricio Guerrafort. Él es maestro en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido presidente del Colegio de Economistas, ha sido secretario de la Facultad de Economía, ha sido comisionado presidente del Infodef y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Adelante, maestro. Bueno, primero muy buenas tardes a todos ustedes, sean bienvenidos al INAI. Esta es su casa, la casa de la transparencia y de la protección de datos personales. Y no es la primera vez ni será la última, no es este año, sino desde el año pasado, el INAI, los 7 comisionados, hemos definido participar en diversos proyectos, y un proyecto es como el que estamos hoy, que encabeza el doctor Piñar, al cual agradecemos siempre considere al INAI, a sus comisionados, para participar en estos eventos académicos. También obviamente a su mano derecha, Patricia, que le apoya en la organización de estos eventos,
eventos que no solamente se hacen en la Ciudad de México, se hacen en diversas partes del país. Creo que es algo importante en este proceso a veces de centralización, se nos olvida las entidades federativas y muchas cosas han venido de las entidades hacia el centro y a veces ese tipo de cuestiones qué bueno, digamos que así se hacen las cosas y seguirán haciendo, en lo que es una tradición hacer estos eventos y terminar con la publicación de un libro donde participan pues las diversas personas que estuvieron en los foros y que al paso de la discusión, las diversas ideas, pues van perfeccionando el texto que al finalmente publicarán. Yo que traía una presentación no me quiero ceñir a ella porque ya muchos datos, mucha información se ha dado, entonces solamente voy a retomar algunas cosas muy específicas para pasar a 2 o 3 aspectos que yo quiero resaltar. El primero, yo de cuando participé en el primero, que fue en la Facultad de Derecho, causas y efectos jurídicos del viraje electoral contra la democracia. Eso bis es contra, o sea, el viraje ya lo estamos poniendo como que va en contra de un esquema pluripartidista. Con los resultados iniciales sí, digamos, ya se daban algunos datos. No pasemos la presentación, por favor. Entonces, yo diría, bueno, yo cambiaría, ya no sé el título, o sea, el viraje electoral y la nueva organización política electoral en México, porque ya le estoy poniendo un calificativo desde un principio, desde mi punto de vista. ¿Qué para mí, digamos, fue lo que sucedió en ese sentido? Yo creo que es un lugar común. Sabemos que, y esto lo miden diversas consultoras, instituciones internacionales, etcétera, que hay una decepción, hay que decirlo, suena muy difícil de aceptar, una decepción generalizada de los resultados de la democracia tal como está diseñada. Y no quiero, digamos, poner ejemplos. Ahorita estaba leyendo un correo del presidente de Brasil impresionante, digamos, o sea, impresionante, digamos, en términos de su apatía por lo que está sucediendo, bueno, por Maduro, lo cual puedo coincidir, pero no en los niveles en que, digamos, a lo mejor él lo está. Pero bueno, esto está leído y estudiado por muchas gentes, que una decepción de estos resultados de la democracia. Ya lo decía el ponente anterior, a lo mejor le hemos pedido mucho a la democracia o esperamos que de esa democracia resulten muchas cosas, y muchas de estas cuestiones consideramos que deben ser resueltas por el Estado, porque finalmente porque los partidos políticos, ¿qué son? Es la forma de acceder al poder, la forma de acceder al gobierno, la forma de ejercer los recursos públicos. Esa es la vía, digamos, hoy también con las candidaturas independientes, es la única vía en que uno puede ejercer o puede llegar, digamos, a este ejercicio Pero bueno, en los últimos años, en nuestro país, en términos generales, con algunas épocas menos críticas, pues, digamos, los problemas de inseguridad, que cada vez son mayores, el asunto de la pobreza y la marginación, digamos, continúan, y yo creo que hay un problema que en los últimos años ha tomado dimensiones que en algunas encuestas llega a estar por arriba de la seguridad, de la inseguridad más bien, para decir que un problema está arriba de la inseguridad, digamos, en este país, que bueno, uno abre el periódico o prende cualquier noticiero y, digamos, es impresionante, hemos perdido la capacidad de sorprendernos, como era Carpentier, es el asunto de la corrupción. Pero el asunto de la corrupción, porque tiene que ver con algo, no solamente es un problema de ética o moral, de que, ay, mira, esta persona no actúa éticamente, tiene que ver con un problema de manejo de recursos públicos que podrían estar siendo invertidos o utilizados en otra forma. Y para mí, digamos, este asunto se volvió fundamental en la última elección presidencial. El asunto de la seguridad, todos los candidatos lo traen. Creo que ningún candidato lo tiene, y hasta ahora, ¿cómo la va a enfrentar? No hay una estrategia clara y específica. Es un problema altamente complicado, sí, que cada vez tiene más complicaciones. Creo que la gran diferencia fue el cómo, digamos, iba a enfrentar, o lo que se ofreció en términos de corrupción. La corrupción es, digamos, algo que hiere no solo éticamente a todas las personas, sino las afecta
en su vida diaria y cotidiana, en su nivel de vida, así de simple y de sencillo. Y entonces, es cierto que con 2 campañas anteriores, etc. Y primera cuestión que debemos diferenciar, no es casualidad que Morena se llame Morena de Movimiento y no se llame Partido de Regeneración Nacional, se puede haber llamado así. Es una concepción que trata, para mí no distinta, sino de recuperar lo que en algún momento Arnaldo Córdoba, cuando analiza el cardenismo, habla de partidos de cuadros a partidos de masas. Obviamente hoy la mayoría de los partidos en México son partidos de masas, pero habría que analizar de qué tipo. Entonces ese fue y yo creo que por eso es uno de sus grandes ídolos del actual presidente, Lázaro Cárdenas, la gran transformación que hizo él del Partido Nacional Revolucionario, al volverlo un partido de cuadros o de militares, a un partido de masas. Y ese partido de masas finalmente fue la conformación, como todos sabemos, de la CNC y de la de la Obrera Popular y de la Campesina, incluida obviamente la CTM, digamos, como el brazo obrero, el brazo campesino, que le daban. Y había una frase de Lázaro Cárdenas que la podemos usar: ¿quién va a defender mejor la revolución y al partido? Aquel que se ha visto beneficiado por ella. Así de simple, así de rápido, y así son las cosas. Si nosotros vemos qué es, digamos, lo que promete en campaña el actual presidente, y otra vamos a ver las medidas que ha tomado, si ha sido consecuente o no. Él prometió, podemos estar o no de acuerdo, pero fue lo que él dijo que iba a hacer, ¿sí? En ese sentido, y la gente, eso sí, lo apoya. Yo creo que por esta decepción, digamos, que hay de la corrupción, ya se dijo aquí, los partidos políticos en estas encuestas que hace la Secretaría de Gobernación o hace el INEGI, digamos, el grado de desconfianza, están por abajo de los policías, o sea, ¿sí? Un menor nivel de confianza tienen los partidos políticos. Bueno, toda esta, por eso no habla ni de partido político, habla de un movimiento da otra idea, ¿sí? En ese sentido, más dinámica, de más gente, de participativa, de que se escucha, no sé si sea, pero da esa idea. Y no es casual que el 53%, digamos, de la votación se haya dirigido, por todas las razones que también se han mencionado, no podemos mencionar todas, para mí esa es la principal, la consistencia, digamos, de una campaña iniciada hace 12 años o 18 años, ¿sí? En ese sentido, consistencia, permanencia, en ese sentido. Y eso se ve reflejado, digamos, en contraste con una administración saliente que no da los resultados esperados, se le conceden todas las reformas, los partidos de diversas apoyan en su gran mayoría las reformas, etcétera, y no da los resultados, y los problemas de inseguridad y corrupción llegan a un límite máximo. Es decir, que el asunto de la corrupción, porque siempre se liga transparencia y corrupción, oye, pues la transparencia no sirve para nada porque cada vez hay más corrupción. Podría ser inversa, antes a lo mejor había la misma o menos, no la conocíamos. Hoy, gracias a la transparencia, podemos saber muchísimas cosas que antes no sabíamos, digamos, que sucedían, digamos, del uso de los contratos, de las asignaciones, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una frustración todos que lo sabemos, pero no pasa nada, o pasa casi nada, y simplemente lo que hemos hecho es poner a la luz pública esto y hacernos un país casi, pues, de muy descarados, ¿no? Sabemos todo lo que pasa, los gastos adicionales, los contratos mal adjudicados, los sobreprecios, etcétera, etcétera, los sobresueldos, y no pasa nada. Bueno, no más la transparencia, ahí están las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación año tras año. Pero bueno, yo no concordaría mucho, y a lo mejor en términos de los números, creo que la gente cuando va a votar se pregunta dos cosas. O sea, primero, quién va a votar, evidentemente, pero si va a ser su voto, digamos, unitario igual, o lo va a dividir, ¿sí? Como si campechanear, ¿no? Pues para que uno no pese tanto. Para mí, en términos generales, la gente que votó por Morena, votó unificadamente. Dijo, yo ya no quiero que estén discutiendo en la Cámara y en el Senado, ¿sí? Y, digamos, como dicen, análisis parálisis por análisis, y no pasa nada o no pasa. Yo quiero, y el señor, hoy presidente, llamó a ese voto, si ustedes recuerdan. O sea, si quieren que saquemos las reformas, si quieren que hagamos lo que yo he propuesto, necesitamos tener mayoría en los congresos. Así lo llamó y así
Así se lo dieron, digamos, las votaciones. Simplemente en la Cámara de Diputados, Morena, solo Morena, tiene el 51%, tiene 258, tiene mayoría, no mayoría calificada, para sacar todos los cambios de leyes que ellos quieran. Si yo le sumo a ellos el PT, ¿sí?, y el partido que hiciera una alianza, el Partido Encuentro Social, ya estoy cerca, digamos, de una mayoría relativa. ¿Sí? Tengo que hacer una negociación con uno con otro. Tengo 10 diputados que no tienen partidos, independientes. Tengo al Partido Verde Ecologista, que supimos que obviamente se sumó inmediatamente. No se le criticó tanto cuando se sumaba al PRI, ahora se le critica mucho cuando se sube a Morena. Pues es un partido que se suma a las mayorías, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que sí está. Y en Cámara de Senadores es cierto, ahí no fue tanto, pero tiene 46.1% solo Morena. Si yo le sumo al PT con 4.7 y le sumo el PES que tiene 3.9, ya está cerca. Yo les haría una pregunta. Díganme qué reforma constitucional, no han sido muchas, pero ahí está la Seguridad Nacional, ahí está la de Educación, que se va para atrás, pero pues es reforma constitucional. Las está sacando todas. ¿Y cuál ha sido la actuación de los otros partidos? Porque los otros partidos tienen el 50%, ¿sí?, o un poquito menos. Ha sido apoyar las reformas. Casi la mayoría han sido por unanimidad. Algunas han tenido votos disidentes del PAN. Por ejemplo, ayer la reforma educativa que se discutió en comisiones, el PAN solo la votó en contra. El PRI se abstuvo, ¿sí?, para analizarla y le va a votar a favor. Hay otra serie de negociaciones allá adentro. En ese sentido. Hay un pasado de muchos, digamos, los que están ahí, que también sirve como un arma de negociación muy importante para sacar, digamos, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo que dijo en campaña. Yo no les estoy poniendo si es bueno o es malo, simplemente. Dijo, vamos a reducir los sueldos y salarios de la burocracia. Lo hizo inmediatamente, iniciando por él, y es una ley que sacó inmediatamente. Quitó todas las prestaciones, digamos, de gastos, todo lo que había dicho puntualmente. Si uno revisara, digo, bueno, después de eso, ¿qué dijo? Vamos a apoyar los programas sociales, vamos a hacer al Partido Morena un partido de masas, ¿sí? ¿Y dónde están? Pues los ninis, ¿sí?, los adultos mayores, las madres solteras, los campesinos, etcétera, etcétera. Y que alguien dice austeridad, sí es cierto que hay austeridad. El presupuesto del 2019 no es menor al presupuesto del 2018 en cantidades absolutas, totales. ¿Qué se hizo? Se reorientó el gasto público. Y se orientó a un principio que él trae de primero los pobres. Y perdón decirle, en este país los pobres son más. ¿Sí? Y si en votos se da, pues es obvio, digamos, que ellos ganen las votaciones, evidentemente. Y reorientó todo este gasto a programas sociales. Otra, digamos, a lo mejor importante, mediática, etcétera, técnica, vamos a cancelar el aeropuerto. Le puso una encuesta, canceló el aeropuerto, ¿sí? La ley de austeridad que acaba. No ha habido reforma constitucional ni ley que el Congreso casi ni se la matiza. Le quisieron matizar un poco lo de Seguridad Nacional, y ahí hubo una negociación más, sí es cierto, un pequeño cambio, pero el transitorio que él quería, y lo dijo públicamente, que les pedía que no lo eliminaran, que lo eliminaran, lo eliminaron, en ese sentido, y se necesitaba mayoría calificada. Aparte él, bueno, el Partido Morena tiene 19 congresos estatales con mayoría, necesita 17 para sacar, digamos, las reformas constitucionales, creo que tiene. Los mexicanos, en términos generales, no todos, o el 53%, votó por este esquema. A lo mejor, como se dijo, a lo mejor no se sabía que iba a ser tanto, pero la gente que votó por Morena, o que votó por el actual presidente, votó porque tuviera los diputados y los senadores, y en su caso los congresos, pensando en una cosa que pueda ser más funcional. Imagínense si él manda el presupuesto, que solo requiere mayoría simple, a la Cámara de Diputados y no se lo aprueban o se lo cambian, como en qué, pues sabes qué, lo de estancias infantiles que fue tan discutido, ¿sí? Pues él dijo, bueno, yo lo voy a hacer distinto, en vez de darse a una organización, se los voy a dar, ¿sí?, a los padres.
¿Es funcional o no es funcional? Pero ahí pudo, si no tuviera esa mayoría, no obtener eso, lo de los salarios también, la ley de austeridad, la seguridad nacional, echar para atrás la reforma educativa, no lo hubiera alcanzado si la gente no hubiese votado así. ¿Va a ser o no va a ser funcional el asunto? Creo que las pruebas estarán en 3 años. Hay una cuestión que está por discutirse, que es el asunto de la revocación de mandato, pero sus efectos políticos en el sistema. O sea, creo que una revocación de mandato, yo creo estaría de acuerdo, siempre y cuando ésta se desligue de los procesos electorales. No puedes meter en la boleta al presidente actual, aparte con lo que, digamos, significa en ese sentido. Pero hasta donde tengo entendido, está negociado ya en Senado para hacer esa reforma, ¿sí? Y esté dentro de la boleta, digamos, en las votaciones intermedias para revocación. Creo que esa votación será fundamental. Y en esos últimos escenarios que se nos daba de qué es lo que pueda, digamos, suceder, yo creo que vamos caminando a una democracia, un partido de partidos que va a tener, como lo tuvo mucho tiempo en este país, un partido con gran mayoría, no absoluta y total, ¿sí? Se le llamaba aquí totalmente homogénea, yo creo digamos, más cargada a un solo partido, en ese sentido es lo que yo alcanzo a leer, y esto tendrá que ver nuevamente la modificación o no de lo que la gente espera. La gente no le importa si son 4 o 10 partidos, si uno tiene el 50% y el otro el 20%, si, digamos, etcétera, lo que la gente requiere, y las grandes mayorías, por eso es lo del movimiento de las grandes mayorías, es mejorar sus niveles de vida. Si sus niveles de vida mejoran, las cosas van a continuar en la forma en que están actual. Si no mejoran, pues se buscará otra y otra opción hasta, ojalá, un día encontrarla. Gracias. Muchas gracias, maestra Guerra. Bien, toca el turno a Irma Ramírez Cruz. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene diversas investigaciones relativas a la participación política de las mujeres, violencia política y derechos sexuales, y hoy en día es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Reforma del Instituto Electoral de Michoacán. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, doctor Jorge Molina. Muchas gracias, Pati, por la invitación y el andarnos ahí correteando para que todo saliera perfecto el día de hoy. Gracias al INAI por la sede que nos está facilitando, y bueno, a todas mis compañeras y compañeros que nos han acompañado y a todos los y las asistentes. Creo que ya mucho se ha hablado por los aquí expertos y expertas del tema del pluralismo y del sistema de partidos políticos, y bueno, lo que es importante porque generan una competencia entre ellos, y entonces hay diferentes opciones para que la ciudadanía pueda decidir la mejor de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, son elementos indispensables para la democracia, pero una democracia además debe de incluir a toda la sociedad, partiendo de que hay sectores que tienen intereses muy, muy particulares en la sociedad mexicana, que somos una sociedad plural, y que bueno, necesitamos una representación política. Y bueno, en este sentido, yo más que dar una postura, quisiera poner sobre la mesa otros aspectos que sucedieron en el proceso electoral y que incluso sí continúan impactando, y que en los próximos procesos electorales seguramente serán unos actores importantes. Y bueno, ¿a qué ámbitos me refiero? Aquí vemos los partidos que actualmente están vigentes a nivel nacional. Sin embargo, vemos en la siguiente lámina que hay partidos que tienen sus propios partidos locales. Este es un ejemplo de la pluralidad que existe en México, bueno, derivado de lo que ya se ha dicho mucho aquí históricamente y los comentarios teóricos que nos hizo el consejero Santiago. La siguiente lámina, por favor. Y bueno,
Yo me voy a referir a algunos actores. Uno que considero muy importante y que creo que tuvo un auge muy grande en este proceso electoral fueron las candidaturas independientes. Y ustedes recordarán que viene derivado del caso de Jorge Castañeda, cuando entonces el IFE le negó su registro por diversas razones, pero básicamente porque no estaba establecido en la ley, además de estar fuera de términos. Él se fue al amparo y bueno, se lo sobreseyeron, entonces posteriormente se fue al tema internacional, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos le reconoció el derecho y obligó al Estado de México que le reconociera su derecho. Entonces, bueno, finalmente el resultado de esto fue que se reformó en el 2012 y se incorpora la figura de candidaturas independientes a nivel constitucional en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Por qué quiero hacer como este recorrido? Para que nosotros veamos cómo ha ido evolucionando la participación política, donde ya no nada más se ha quedado en los partidos políticos como tales, sino que hemos ido evolucionando y teniendo que reconocer esta pluralidad que les comentaba. Siguiente lámina, por favor. Bueno, y como pueden ver en el proceso 2018 a nivel federal, hubo únicamente un candidato independiente que logró el total de respaldo. Estoy quitando a la candidata que se retiró del proceso electoral. En el Senado hubo 7 candidaturas, solo uno electo, 38 candidaturas independientes a las diputaciones y 9 electos. Tenemos a 10 candidatos independientes que lograron su registro, aún con todas las limitaciones que pueden tener al no tener la misma estructura que un partido político, bueno, relativamente en la mayoría de los casos. Y en el caso de Michoacán, nosotros tuvimos 35 registros de candidaturas independientes y lograron en ayuntamientos 3 llegar a lograr el triunfo, y de diputados no se logró ningún candidato independiente. Si bien lograron su registro, no lograron el triunfo. Ahí está el tema de una mujer candidata independiente que tuvo un rebase de campaña por un monto de 2,000 pesos y llegó hasta al tribunal y se lo decidieron dar como una acción afirmativa por ser mujer. Entonces, bueno, y en ese mismo sentido, retomando otros de los aspectos, si gustas dar la siguiente, por favor. Me enfocaría también al tema de la participación política de las mujeres. Si bien este tema de la participación política de las mujeres está considerada dentro de los partidos políticos, es un sector, somos un grupo de personas que no había sido considerada hasta la reforma del 2014 y bueno, que ha tenido diversos obstáculos para que pueda llegar a ser una realidad. Cuando antes del 2014 hablábamos únicamente de una cuota del 40%, ahora sí ya hablamos de una paridad, de que los partidos políticos tienen la obligación de postular a las mujeres el 50 y 50, con lo que se busca que este grupo, este sector tenga una representación que ha luchado históricamente. Entonces podemos ver que actualmente tenemos 63 senadoras de un total de 128 resultado de esta acción afirmativa y 241 diputados de un total de 500. Y bueno, en Michoacán únicamente logramos 16 mujeres, se logró 16 mujeres en el Congreso de 40, derivado que nos falló en los lineamientos el poner que la primera de representación proporcional fuera mujer, en la primera de la lista. Si hubiésemos hecho esa medida que se hizo en otros estados, seguramente hubiéramos logrado. Y bueno, para no
no al extender de más, si quieres pasamos a la siguiente. Ahí tengo algunas cosas que benefician el que existan mujeres en los espacios de toma de decisión, como por ejemplo eliminar los estereotipos, el poner ejemplo a otras mujeres de que se puede lograr, aún con todas las consecuencias que deriva y los costos políticos para las mujeres que participan. Adelante, por favor. Si quieres, dale. Otra cosa que se me pasaba es que además los partidos políticos tienen la obligación de internamente sus órganos de decisión nombrar a las mujeres, incluso tener un órgano especial que atienda el tema de género. Y bueno, esta es como una muestrita de cómo está el tema, aunque esté obligatorio para los partidos políticos. Siguiente. Y bueno, otra parte que surgió, otro tema que surgió en este proceso fue la participación política de las personas LGBTQ, que si ustedes recuerdan, ahí yo pongo el caso de Oaxaca, donde ahí sí se implementó la obligatoriedad de designar a mujeres candidatas y donde además las mujeres trans tienen un reconocimiento social en sus comunidades. Sin embargo, no sé si ustedes se recuerdan que hubo un tema de simulación de ciertos hombres que ya no teniendo más opción para tratar de manipular las leyes, bueno, pues se hicieron pasar por trans. Sin embargo, finalmente el Tribunal Electoral les revocó el dictamen del instituto y resolvió que solo 2 personas de las 15 cumplían cabalmente los requisitos. Siguiente. Otro tema muy importante es la participación política de las comunidades indígenas. Y hablo de las comunidades indígenas, uno, desde la perspectiva de que tengan candidatos y candidatas indígenas, lo cual sucedió y el INE determinó que los que tuvieran 40% más de 40% de población indígena, los distritos tenían que nombrar un candidato o una candidata indígena. Entonces tenemos a Chiapas, tenemos Veracruz, tenemos Oaxaca, entre otros. Entonces, esa fue una acción afirmativa que, si bien no está establecida en la ley, el INE tuvo la facultad y además la osadía de establecerlo en unos lineamientos, lo que nos dio, si gustas avanzar más. Bueno, ahí están las comunidades, Puebla, Quintana Roo, las que el INE, los distritos que el INE dictaminó que deberían de proponer candidaturas independientes. Adelante. Perdón, indígenas. Y bueno, finalmente quedaron 10 hombres y 3 mujeres en la Cámara de Diputados, que básicamente era el mismo número que había en la integración pasada. Habría que revisar ahí qué fue lo que falló. Y siguiente, por favor. Pero también tenemos otra forma de participación política de las comunidades indígenas muy interesante y que a veces hablamos, y yo siempre lo he dicho, todas las personas occidentalizadas, como si no existiera esa vertiente, que es la parte de la autogestión, de la libre determinación de las comunidades indígenas, que ya está reconocida en la Constitución y que en el caso de Michoacán tenemos ya 7 comunidades que se rigen por sus usos y sistemas, es decir, no existen ya ahí partidos políticos, ellos determinan su forma normativa a través de la cual van a llevar a cabo sus ejercicios, sus derechos políticos dentro de su comunidad, el acceso a la justicia, incluso el ejercicio de sus recursos económicos que les corresponden proporcionalmente de acuerdo a la población. Y bueno, este tipo de actores también, si no los consideramos, aunque no sean actores con partidos políticos, nos va a generar un desfase que ya lo estamos viviendo, porque no existe la regulación necesaria para que ellos de verdad puedan ejercer su derecho a la libre autodeterminación. En el caso de Michoacán, tenemos, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Un minuto? Tenemos ahorita problemas políticos que han trascendido, pero por un tema que yo me atrevo a decir que es una omisión legislativa, ¿no? Ha habido agresiones físicas, ha habido hasta homicidios. Entonces,
creo que es importante que lo tomemos en cuenta dentro del contexto político que planteaba el consejero Santiago, como todos estos actores importantes y que vienen a enriquecer la democracia. Si gustas avanzar. Bueno, eso es lo de las consultas como las hacemos, pero me lo voy a pasar. También pásala. Y nada más me iría como a mis últimas reflexiones. Tenemos una gran diversidad de partidos políticos en México y las candidaturas independientes vienen a ser un instrumento del sistema democrático que por una parte disminuye el monopolio a los partidos políticos para postular a sus candidatos y por otra vienen a ser una opción más para los votantes que no se sienten identificados con la ideología de los partidos o que sienten desconfianza hacia ellos. Las candidaturas independientes impulsan la participación política de la ciudadanía y con ello se fortalece nuestra democracia. Si bien es cierto, tenemos diversas opciones para elegir nuestros representantes, también lo es que tenemos una tarea pendiente en materia de participación y representación de los grupos vulnerables. Debemos reconocer que nuestro país es heterogéneo y hemos tenido grandes dificultades para hacer converger todos los intereses de los grupos sociales y las formas de participación ciudadana. No solo es necesaria la participación en las urnas, es esencial ver a personas indígenas, trans, migrantes y mujeres ocupando lugares en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión y proponiendo sus agendas políticas. Se requiere legislar para implementar acciones tendientes a que las comunidades indígenas, en el ejercicio de su libre autodeterminación, puedan ser actores políticos que incidan más allá de su comunidad. Subsanar lagunas o vacíos legales que no den espacio a la simulación del respeto de los derechos de los grupos normalmente discriminados, garantizando la igualdad de oportunidades en las contiendas electorales, grupos como mujeres, las personas indígenas, personas de la comunidad LGBTQ, migrantes, al igual también que se les deben de dar las mismas condiciones a las candidaturas independientes. Muchas gracias. Tienes el turno de Fernando Gesto Martínez Mansur. Él es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, Nueva York, y licenciado en Derecho por la UNAM, becario Fulbright García Robles. Actualmente es candidato a doctor en Derecho por la UNAM con el tema de investigación sobre Estado de Derecho. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Molina por siempre fomentar estos diálogos entre funcionarios académicos y actores políticos que realmente enriquecen el discurso y el debate democrático de este país. Gracias al INAI, gracias al InfoDF y a los coorganizadores de esta mesa, a los asistentes, a mis compañeros que están aquí conmigo compartiendo mesa, y a los asistentes, a mis alumnos, gracias por venir, por su paciencia. Y bueno, yo quiero hablar sobre este tema del pluripartidismo, pero un poco más allá, un poco más abierto. El viraje electoral que trajo el 2018 trajo temas y un cambio en el rumbo político de este país. Creo que estos resultados que se dieron con las elecciones de 2018, donde realmente hubo un claro ganador, que yo no sé si fue Morena, pero fue Andrés Manuel López Obrador, junto con Morena, trajo que el sistema político mexicano tuviera a lo mejor ciertos cambios. Entonces, quiero dejar planteadas cuatro preguntas sobre temas que tienen que ver totalmente con el sistema democrático mexicano, con el sistema electoral, que yo no puedo dar ahorita respuesta, sino que tendremos que dar una respuesta con certeza, pues cuando acabe los 6 años del mandato de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo también con las elecciones intermedias que vienen en 2021 para ver si seguimos con este esquema político en México. Entonces, empezaré con un tema fundamental para el sistema electoral mexicano, que es sobre el federalismo electoral. La tendencia desde hace 25 años es que ha sido fortalecer el federalismo electoral, tal y como establece el artículo 40 de nuestra Constitución, en donde una decisión soberana fue ser un Estado federal. Entonces, desde hace 25 años o más, tenemos la tendencia de fortalecer
el sistema federal mexicano. ¿Qué quiere decir? Que tenemos organismos que organizan y que juzgan en materia electoral sobre elecciones locales, el organismo de los OPLES y los tribunales locales, y tenemos a la vez organismos federales como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encargan sobre elecciones federales y en algunas cosas sobre elecciones locales. Entonces, es importante recordar que desde 1946, con la creación de la Comisión Federal Electoral, y después con las reformas de 91, con la reforma de 94, de 96, se ha fortalecido este sistema. Con la de 2014 como que parecía que ahí podíamos tener un retroceso, y pues bueno, gracias a los debates que se dieron en el Congreso de la Unión, con los académicos, la sociedad civil, los propios funcionarios electorales locales, es que se logró hacer un sistema mixto en donde sí tenemos ciertas facultades que se dieron a la Federación, al INE, ¿no? Supongamos en el nombramiento de los consejeros locales, el nombramiento, el Senado, el nombramiento de los magistrados de los tribunales locales, pero se logró respetar el federalismo electoral, y hoy hay ciertas iniciativas que tratan de desaparecer a los OPLES y crear estos consejos locales del INE que sean los que organizan las elecciones en materia electoral local. Entonces, estos consejos locales se proponen que los nombre la Cámara de Diputados, y creo que con esto lo que se está haciendo es debilitando totalmente el principio del federalismo electoral, cosa que ya llevamos 25 años en donde hemos tenido, o más años, donde hemos tenido una paz electoral y donde tenemos realmente autoridades que organizan y que califican elecciones libres, auténticas y democráticas como establece nuestra Constitución. Entonces, la primera pregunta es: ¿federalismo o centralismo electoral? Después pasamos al segundo tema, que tiene que ver con la forma de gobierno y el sistema político que tenemos en el país. México tiene una forma de gobierno presidencial, en donde la tendencia en los últimos años había sido la de acotar este poder presidencial. Si bien es cierto, nuestra Constitución privilegia el sistema presidencialista sobre alguno otro, y que nuestra historia nos habla sobre un predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes, también lo es que la propia Constitución se ha logrado actualizar y reformar para poder construir un sistema de pesos y contrapesos que acoten el poder presidencial. Estos pesos y contrapesos, que ya han hablado algunos ponentes sobre esto, se han fortalecido en los últimos 30 años, y voy a señalar cuáles son los principales. La creación de los organismos autónomos, como la CNDH, el INE, el INAI, el ACRE, entre otros, han logrado generar un mayor control de poder y una necesaria rendición de cuentas y sujeción a las instituciones. El fortalecimiento de las instituciones en distintos niveles se ha convertido en un contrapeso natural en el sistema político mexicano, y hoy en día pareciera que se ha empezado una campaña de debilitamiento de estas instituciones y órganos autónomos, que van desde la reducción de presupuestos hasta nombramientos impuestos desde Palacio Nacional, y que pareciera que hay este desprestigio a los órganos autónomos. Entonces, es importante tener esta alerta, ¿no?, sobre estos contrapesos. Otro contrapeso lo ha dado el propio sistema electoral, que ha permitido las transiciones votadas en nuestro país, así como el pluralismo político en la conformación de los órganos legislativos. Gracias a la consolidación democrática de nuestro país, se ha permitido que diferentes fuerzas políticas lleguen a los puestos de representación popular, y con ello se ha construido contrapesos en los órganos legislativos. Desde la introducción de los diputados y senadores de RP, y posteriormente con las reglas e instituciones electorales que privilegian el principio de equidad en todas las contiendas electorales, es que se ha logrado tener un sistema plural, en donde el presidente tiene en el Congreso un contrapeso real, el cual acotaba su poder y obligaba a crear acuerdos políticos, ¿sí? Si se acuerdan un poco del ejemplo del Pacto por México, que fue un acuerdo político entre las distintas fuerzas políticas. Ahora, hoy en día, con los resultados electorales de 2018, pareciera que se ha perdido un poco ese contrapeso, porque el presidente cuenta con la mayoría en las ambas cámaras, y en muchas ocasiones, como ya establecieron los ponentes, tiene con la mayoría calificada para impulsar reformas constitucionales, sin llegar a realmente acuerdos políticos entre las fuerzas. Entonces, creo que ese contrapeso también ha bajado en el sistema presidencial mexicano. Otro contrapeso que se había logrado construir en nuestro país es que hoy tenemos una sociedad civil organizada y empoderada, la cual está siendo un observador permanente de las decisiones fundamentales en el país. Las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años han jugado un papel fundamental en
en las decisiones fundamentales de este país. Hemos podido, porque yo formo parte de la organización civil, de la sociedad civil, hemos podido incidir directamente en la agenda política del país en temas relevantes como el de la transparencia, la impunidad, el sistema penal, las candidaturas independientes, entre otros. Creo que un Estado que cuente con una ciudadanía informada, con una sociedad civil organizada, es un Estado sano. Es un contrapeso del propio sistema. Entonces, hoy en día pareciera que existe también una campaña de desprestigio a la sociedad civil organizada, en donde se ha hablado de reducir el apoyo que se les ha brindado y de los espacios que han ganado. Entonces, también es otra alerta. Por último, y uno fundamental, es el contrapeso que el Poder Judicial juega en este sistema político mexicano. Desde el federalista de Hamilton, ya se hablaba de que el Poder Judicial tenía que ser el principal contrapeso del gobierno, del Poder Ejecutivo, que era el que tenía la espada, es el que tiene la espada, el que tiene el uso de las Fuerzas Armadas, y del Poder Legislativo, que es el que cuenta con la bolsa, el que aprueba los presupuestos. Entonces, el Poder Judicial era el fiel de la balanza entre los poderes que son electos vía popular. En México el Poder Judicial ha sido fortalecido, ¿sí? Tenemos un Poder Judicial desde 1994 que se ha fortalecido desde el punto de vista estructural, y también con la reforma de 2011 de Derechos Humanos hemos logrado a que exista un real control de constitucionalidad y convencionalidad por parte de todos los jueces y sobre todo por parte de la Suprema Corte de Justicia. La independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho y por lo tanto se tendrá que respetar al máximo por todos los actores políticos. Contar con un Poder Judicial fuerte es un elemento necesario y fundamental en cualquier sistema constitucional democrático. Hoy en día se ha hablado del peligro que corre la independencia judicial, con propuestas que hablan de una injerencia presupuestal y estructural hacia él, lo cual tendría que ser tratado de manera mucho más cuidadosa. Por lo anterior, la segunda pregunta es si vamos hacia un sistema, vamos a seguir con el sistema sano de pesos y contrapesos en un hipopresidencialismo o regresaremos al hiperpresidencialismo en donde el poder del presidente pese más que los otros. El tercer tema es sobre el que también tiene que ver mucho sobre la mesa, es sobre el sistema político electoral, es el referente al pluripartidismo en México. Todos conocemos ya la historia moderna de México, en donde tuvimos un sistema de partido hegemónico, donde ya se ha explicado, y a partir de los 90, con la construcción del sistema electoral democrático mexicano, es que se logró que el pluripartidismo realmente pudiera tener una fuerza política representativa en nuestro país, y se han logrado transiciones votadas en nuestro país desde 2000, y que en 2018 también este propio sistema permitió la transición votada de manera pacífica. Ahora, con los resultados de 2018 se llega a pensar que podemos llegar otra vez a un sistema hegemónico de partido, y yo tengo algunas dudas sobre esto. Creo que los resultados electorales de 2018 se dieron principalmente por un factor, y ese fue Andrés Manuel López Obrador. Su arrastre y su empatía con la ciudadanía se vio reflejada en las urnas en todos niveles. En otras palabras, fue Andrés Manuel y no Morena. Tendremos que ver si Morena se consolida con otros liderazgos. No podemos todavía hablar de un partido hegemónico, porque un partido hegemónico tiene que superar a sus liderazgos, y hoy no sabemos si Morena puede subsistir después del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Después, un partido hegemónico necesita una estructura sofisticada para poder tener presencia real en todo el territorio nacional, lo cual aún Morena no cuenta con eso y está en proceso de construcción. Es más, como ejemplo tenemos que en las elecciones de Puebla, Aguascalientes y Durango, sus procesos de selección de candidaturas han sido revocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, todavía no están bien armados desde el punto de vista interno. Y tercer lugar, la normativa electoral que hoy tenemos privilegia el pluripartidismo, contando con reglas que protegen la equidad en la contienda y con instituciones electorales que las hacen cumplir. Entonces, me hace pensar que todavía no podemos tener un partido hegemónico, no podemos regresar a ese partido hegemónico. Entonces, la tercera pregunta es si vamos a continuar con el pluripartidismo o vamos a regresar a un partido hegemónico. Y por último, como cuarto y último tema, es el referente al choque entre dos principios que un Estado democrático debe proteger: el Estado de Derecho y la legitimidad democrática. Estado de Derecho definido, de acuerdo a Naciones Unidas, como un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones públicas y privadas, incluidas el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, que se hacen cumplir por igual y que se aplican con independencia, además de que sean compatibles con las normas internacionales sobre derechos humanos. Esto es el Estado de Derecho. Y por el otro lado tenemos el principio de la legitimidad democrática o política, que es aquella que la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que a través de mayorías tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. O sea, es la legitimidad que te otorgan los votos que se depositaron en las urnas. La mayoría que tienes gracias a los votos de los ciudadanos
que están que votaron hacia una fuerza política. Entonces, el choque entre estos dos principios es claro, porque la legitimidad democrática, esa que sale de las urnas, se puede confundir como un cheque en blanco para los representantes, en donde, escudándose de este apoyo que recibieron de la ciudadanía, sus decisiones sean tomadas sin apego a la Constitución y al ordenamiento jurídico, alejándose así del Estado de Derecho. Por lo tanto, es importante definir que la legitimidad democrática es un principio fundamental en cualquier democracia, pero que siempre tendrá que ir ligado estrechamente con el principio de Estado de Derecho, el cual limita al primero, lo que conocemos como un Estado democrático constitucional, el cual establece límites al poder emanados de una Constitución. En otras palabras, la corriente ideológica de los estados democráticos constitucionales está basada en el respeto irrestricto de la Constitución, que a la vez garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos y define de manera detallada las facultades de cada uno de los poderes, la división de poderes, creando y a la vez crea mecanismos judiciales y legislativos para apartar o para limitar a aquellos representantes que no estén cumpliendo con las reglas del juego. Es decir, desde la Constitución y las leyes se ponen las reglas democráticas, las cuales serán aplicadas para todas y todos los mexicanos, pero también para todas sus instituciones y los representantes. Entonces, los resultados electorales, si bien otorgan una legitimidad democrática indiscutible, ya vimos que ganó por el 53%, que tiene 19 de 32 congresos, que ganó en 31 de 32 entidades federativas, Morena y Andrés Manuel, también es que puede ser un peligro para la democracia constitucional mexicana, y es donde tenemos que estar muy alertas. Ellos así, ya que se puede llegar al momento en donde se reduzca la Constitución a un traje a la medida. ¿Qué quiere decir esto? El poder puede modificar las reglas del juego democrático desde su situación, lo cual, en vez de alimentar a la democracia, lo que va a llevar es a una vulneración de la confianza ciudadana y una erosión de la legitimidad democrática que en un principio los llevó al poder. Entonces, hoy ya algunos académicos están hablando de un constitucionalismo populista, el cual prioriza ideológicamente la igualdad y la justicia social basada en el principio de la mayoría popular que otorga la legitimidad democrática. ¿Qué quiere decir este constitucionalismo populista? Quiere decir que se basa en la democracia participativa y deliberativa, echando mano de la opinión pública a través de consultas y otros mecanismos, las cuales se contraponen con superponen con los poderes políticos, con el poder judicial y con los órganos autónomos, bajo el argumento de que el pueblo es el titular originario de la soberanía, no los legisladores y tampoco los jueces. Esta teoría lo que tiende a limitar son los derechos individuales y enaltece los derechos colectivos y comunitarios, es decir, protege a las mayorías que votaron por esta fuerza política y deja a un lado, en segundo término, los propios límites que establece una Constitución y el ordenamiento jurídico en general. Ahora, el Estado de Derecho tiene que ser como una aspiración de cualquier Estado democrático, debe seguir siendo el camino a seguir, y ello se hace a través del fortalecimiento de instituciones, del apego a la ley, del respeto a la Constitución y sus leyes, y de la garantía absoluta del ejercicio de los derechos humanos de las personas. La legitimidad democrática es un principio que es parte de un Estado constitucional, pero como dije, siempre debe estar ligado al principio del Estado de Derecho. Todos los poderes de la Unión deben respetar las reglas del juego que están preestablecidas en este contrato social fundacional conocido como Constitución. Todos los poderes, incluidos el presidente, deben actuar conforme a la Constitución, y de ser el caso contrario, entonces se deben de activar los mecanismos judiciales que otorgan esta protección a los principios constitucionales. Entonces, aquí es la última pregunta que creo que es la más relevante sobre los efectos que trajo el viraje electoral en 2018, es si el gobierno en turno privilegiará el Estado de Derecho o privilegiará la legitimidad democrática que ha obtenido en las urnas. Estas son 4 preguntas, temas que todavía no tienen respuesta, pero que tenemos que tener esta alerta y seguimiento sobre estos temas fundacionales del sistema electoral mexicano, que creo que no lo vamos a resolver este año ni el próximo, sino que cuando termine el mandato del presidente. Creo que en México nos ha costado mucho consolidar el sistema democrático, tenemos que ser celosos, tenemos que proteger nuestras instituciones electorales, fortaleciendo y respetando las reglas del juego que permitan a la vez construir una democracia no solo electoral, sino sustantiva. Gracias.
Bien, y ya para finalizar esta mesa, daremos el uso de la palabra a José Lorenzo Álvarez Montero. Él es doctor honoris causa por la Universidad de Jalapa, doctor honoris en Ciencias Jurídicas Administrativas y de Educación, otorgado por la Universidad de las Naciones, doctor en Derecho con calificación sobresaliente, magna cum laude por la Universidad de Almería, España, doctor en Filosofía con especialidad en Educación en Atlantic International University y doctor en Derecho por la Universidad de Jalapa. Agradezco la asistencia de todos los compañeros que se encuentran en este momento y manifiesto mi agradecimiento al doctor Luis Molina Piñeiro y a la licenciada Patricia Nava Muñoz por la oportunidad de participar en apoyo a la construcción de un nuevo Estado que tenga como objetivo fundamental cumplir con la porción normativa del párrafo tercero del artículo 27 constitucional que faculta al gobierno a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como regular el aprovechamiento de los elementos materiales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar su conservación. Atento a esto que acabo de señalar, prácticamente mi comunicación es un llamado al retorno de la concepción del Estado que respeta la vida, los derechos humanos y protege a los sectores marginados de la sociedad. México es un país con una población de 129.2 millones de habitantes, en un espacio territorial de 1.960.189 kilómetros cuadrados, con un mar territorial de 12 millas náuticas y patrimonial de 2.7 millones de kilómetros cuadrados, una zona económica exclusiva de 3.149.920 kilómetros cuadrados, con un litoral de 11.122 kilómetros, bañado por los océanos Pacífico y Atlántico, una vasta riqueza minera, petrolera, mineral, tal como ha sido su enorme riqueza, que ha sido llamado, al menos por algún tiempo, el cuerno de la abundancia. Si esto es realidad, entonces, ¿por qué 51% de la población indicada vive en miseria moderada y extrema? Esta pregunta es desde luego una mera formalidad, porque la respuesta la hemos vivido y está frente a nuestros sentidos. La terrible corrupción, que ya aquí se ha comentado también, la terrible corrupción de los gobernantes, de las autoridades, de los funcionarios, de los niveles de gobierno, así como de un número importante de empresarios, inversionistas, constructores, comerciantes y banqueros, nacionales y extranjeros que defraudan al fisco, desvían los fondos públicos y obtienen contratos por influencia, entre otros muchos actos de corrupción. A la pandemia de la corrupción se agrega el grave problema de la impunidad, porque tenemos fiscales y jueces coludidos que, bajo la autoridad de los derechos humanos, cualquier pretexto sirve para no concluir la investigación, desistirse de las acciones penales ejercidas, y lo mismo sucede con jueces y magistrados que dejan en libertad a grandes delincuentes de cuello blanco e integrantes de la delincuencia organizada. Al saqueo de la riqueza nacional, la corrupción y la impunidad deben sumarse también los fraudes electorales que desde hace mucho tiempo se han multiplicado para la elección presidencial de senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, a lo que agrego un centralismo político que afortunadamente también se ha comentado, económico y cultural asfixiante, que usurpa las atribuciones de los estados y los somete haciendo una distribución inequitativa de los ingresos nacionales. Considero que el multipartidista es fraudulento en nuestro país, de partidos satélites, lo mismo que como diputados y senadores bisagras que giran a su conveniencia
y con ayuno de una ideología política que represente verdaderamente la diversidad de las opiniones de la sociedad mexicana, construyendo una partidocracia que ha usurpado la democracia, que ha visto a un pueblo con desprecio e indiferencia propio del neoliberalismo diseñado en aquel célebre coloquio Leitman de los años 30 celebrado en París. Así tenemos una república del fraude electoral, una ficción de federación, un disfraz de democracia transformada en una cleptocracia. Como lo afirmó John Lehman Mechan, el federalismo jamás ha existido en México. Es un lugar común indiscutible que la nación mexicana, ahora y siempre, ha sido federal solo en teoría. Actualmente y siempre ha sido centralista. En el mismo sentido se expresó el profesor de la Universidad de Oxford, K.G. Wells. Ante esta realidad brevemente descrita y pensando que otro Estado es posible, como el título del libro de Álvaro Portilla, las elecciones del año 2018 trataron de acabar con la corrupción, la impunidad y detener la avalancha neoliberal y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, llevando a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, con un amplio porcentaje de votación, ya aquí señalado, que produjo la cancelación y exclusión de algunos partidos de la vida política y que además provocó la integración mayoritaria de Morena en las cámaras federales de diputados y senadores. Resultado de esa elección, se inició una nueva etapa de la vida política de México. Como el presidente señaló, no es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, lo que se completó con la declaración del 17 de marzo pasado, durante la clausura del Foro Nacional, planeando juntos la transformación de México, cuando manifestó el fin de la política neoliberal. Ante este pequeño paisaje desolador de miseria, ignorancia, voracidad, pillaje, reitero, los ciudadanos decidieron salir a votar y defender el voto, mostrando que cuando el pueblo quiere, el pueblo puede. Y así, como si fuera un juicio civil de desahucio, de desocupación y entrega, echó fuera la simulación pluripartidista y el neoliberalismo y confió en que efectivamente el nuevo régimen combata la corrupción, la impunidad, la ilegalidad y asimismo disminuya en forma significativa la miseria y la ignorancia de millones de mexicanos. Estas son, entre otras, las causas y los efectos jurídicos del viraje electoral. Ahora se abre la expectativa de lo que vaya a pasar. Los cambios de cualquier naturaleza nos asustan, nos causa incertidumbre, inseguridad. No sabemos qué es lo que va a pasar. Los cambios políticos como los que hoy vivimos causan resquemores. El reducido número de beneficiarios de diversa escala por los presidencialismos pasados temen su destino, el de sus fortunas y futuras ganancias. Atacan en la prensa, en la televisión y en general en cualquier medio de comunicación, sembrando intrigas, calumnias, falsedades y coludidos patrocinan protestas y marchas criticando todo lo que nos hace recordar lo afirmado por Emilio Arellano al referirse a las críticas que don Ignacio Ramírez señalaba en su tiempo. Solo unos cuantos señores feudales y clérigos de alta jerarquía que vivían parasitariamente de la explotación de millones de personas que lo sostenían en un nivel inmejorable, mientras el resto de la sociedad mexicana sobrevivía en una miseria atroz, sin educación, sin esperanza alguna de progreso, y cada vez que el pueblo mexicano aspiraba a algún derecho fundamental, los conservadores ignorantes decían que esas insensatas ideas eran utopías del reaccionario Ramírez. Otros ven la esperanza, un nuevo amanecer en México, ese México empobrecido, como lo expresó Luis Donaldo Colosio en aquel histórico discurso frente al Monumento de la Revolución.
Con el ánimo de investigar cuál será la política económica que el nuevo gobierno aplicará, me permito preguntar qué teoría política va a sustituir el neoliberalismo. Por las decisiones presidenciales tomadas hasta hoy y de acuerdo al filósofo ruso Alexander Dugin, autor del libro La Cuarta Teoría Económica, parece que la respuesta es la política post-neoliberal que promueve los cambios estructurales, económicos y sociales y una nueva cultura política centrada en la democracia participativa. La política económica post-neoliberalismo se sustenta en los siguientes principios: combate a la corrupción, a la ilegalidad y la impunidad, fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, incrementar el papel del Estado en la economía, recuperación de los sectores estratégicos, control de los excedentes económicos y de los recursos financieros, propiciar modelos económicos de desarrollo sustentable, creación del impuesto anual individualizado y progresivo al capital transfronterizo, inversión en los servicios públicos para garantizar el acceso universal a la salud y a la educación, asistencia en forma de subsidio a sectores más desfavorecidos, redistribución de la riqueza nacional mediante diferentes programas, apoyo al desarrollo de medios de comunicación independientes de los tradicionales, rechazo al consenso de Washington, no subordinación a la geopolítica imperial de los Estados Unidos, revisión, análisis y derogación de las reformas constitucionales promovidas por el neoliberalismo e iniciar reformas constitucionales necesarias para la nueva política. Reformas que respondan a la pregunta formulada por Claus-Henri de Riboy, conde de Saint-Simon: ¿cuál es la mejor constitución posible? Y su respuesta, según Gita Isnikú: si por constitución entendemos un sistema cualquiera de orden social que aspira al bien común, la mejor constitución será aquella en la que las instituciones se hallen organizadas y los poderes instituidos, de forma tal que toda gestión de interés público sea tratada de manera profunda y completa. La pregunta: ¿será esta la política económica de la Cuarta Transformación? Esta es para mí la cuestión y la inquietud de que justifica mi participación en esta importante mesa de trabajo, y es la respuesta que buscamos y seguramente encontraremos en un futuro inmediato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A nombre del INAI, de COPUEX, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del INE, quienes son participantes como convocantes a estas mesas redondas, esta 21 ejercicio que realizamos. Les agradezco a todas y todos ustedes por su amable participación. Por supuesto, recordándoles que todas estas intervenciones estarán muy puntualmente ubicadas y escritas ya con la extensión correspondiente en la próxima edición que habrá de editarse de Monitor Democrático. Asimismo, les informo que sus reconocimientos por esta participación se les hará llegar vía correo electrónico a cada uno de ustedes para que puedan constatar de su presencia y participación. Muchísimas gracias a todos. Doctor Molina Piñeiro, muchísimas gracias. Pati, por favor, al maestro Oscar Mauricio Garrafor, gracias por su participación y pedirle de nueva cuenta el amable conducto para agradecer la anfitrionía y la gentil disposición para el INAI a través del comisionado presidente Francisco Acuña Llamas. Muchísimas gracias, comisionado, y muy gentiles. Muy buenas tardes. ¿Quién más me faltaría? Pues todos y cada uno de los participantes que estuvieron, el consejero. No sé, me gustaría, doctor, que diera por clausurado el maestro Oscar Mauricio Garrafor esta mesa redonda. No, muchas gracias, comisionado Víctor Díaz, y gracias por la moderación. Sí, sabemos que es difícil moderar
y más cuando los tiempos están tan acotados, y bueno, pues con personas tan destacadas y con tan buenos trabajos y ponencias a presentarse, pero bueno, estarán en el libro en su momento. Pues no, simplemente de verdad agradecer a todos su presencia aquí en el INAI, esperamos que no sea la única vez, que vengan a los diversos eventos que hace esa institución y utilicen obviamente su derecho constitucional al acceso a la información y el de su protección de datos personales. Pues siendo las 1:20 del día 30 de abril, Día del Niño, para aquellos que todavía somos niños, el 2019 me es muy grato a nombre del Pleno del INAI, de los 7 comisionados y evidentemente de nuestro presidente, el doctor Francisco Acuña, de clausurar estos trabajos, el cierre de estos trabajos del día de hoy, y que evidentemente continúen y puedan ser por el bien y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Muchas gracias.